En el vídeo anterior te recomendé las mejores variantes de bronce. Algunas sobresalen por sus habilidades, pero se quedan cortas en términos de daño si es que no las evolucionas. Las variantes de plata cuentan con mejores estadísticas base además de tener habilidades interesantes. Existen 51 platas diferentes y que puede ser difícil elegir. Así que en este vídeo te recomendaré las mejores variantes de esta rareza. Cabe mencionar que existen otras variantes que te pueden ser útiles más adelante en el juego, pero solo mencionaré las mejores para las primeras etapas del juego. Comencemos. La primera recomendación es una variante que te servirá para afrontar peleas difíciles con una red de seguridad. Enfermera Joy. Es una Valentine cuya habilidad permite revivir con 25% de salud a sus aliados caídos. También otorga regeneración permanente si la vida de sus aliados se reduce y se encuentran en ventaja elemental. Esta última habilidad es situacional pero puede ser de mucha ayuda. Todas las Valentine cuentan con un cartel que les da a sus aliados último estertor, haciendo que tus luchadores favoritos puedan sobrevivir más tiempo en combates difíciles. Esta variante debe estar en la colección de todos los jugadores ya sean principiantes o avanzados. Gata Negra. Al estar 13 segundos en combate aplicará maldición y marca mortal semipermanente. Estos efectos negativos son muy poderosos ya que evitará que ganen efectos y hará que el oponente reciba más daño por golpes críticos. Esta variante es muy usada en dificultades oro y diamante, ya que hace más fáciles las peleas contra enemigos fuertes. Al igual que Enfermera Joy, todos los jugadores deberían tenerla en su colección. Terminator. Su habilidad permite aumentar su daño infinitamente durante la batalla. Cada que realiza un golpe crítico el daño base aumenta 3%. Dándole suficiente tasa crítica podrá vencer a las variantes con más salud del juego sin problemas. Recomiendo llevarla junto a una protegida para mejorarla sin invertir en estadísticas. Ponte en mi lugar. Al igual que Descabellada ella se enfoca en sangrados, pero lo hace de una manera un poco diferente. Para aplicarlos necesitarás dar golpes críticos. Sumándole que tiene un daño base muy bueno. La combinación de estas características te permitirá vencer a variantes fuertes en segundos. Al igual que con Terminator recomiendo llevar a protegida para mejorar la efectividad de tus habilidades. Lanzaguisantes. Es una soporte ofensiva que potencia el daño de proyectiles de los aliados un 35%. Esta habilidad es muy poderosa ya que aumenta el daño sin importar si el ataque es especial o blockbuster. Esto hace que personajes como Annie, Fuqua y otras Peacocks puedan infligir grandes cantidades de daño, además de que su segunda habilidad permite infligir rompearmadura el cual también aumenta el daño. Doble Licioso. Su habilidad le permite robar los efectos positivos del enemigo al golpear. Y al ser golpeada transferir los efectos negativos propios. Es muy buena lidiando con variantes que ganan muchos efectos y que pueden llegar a ser molestas. Es muy útil en cualquier etapa del juego. Guerrera Sapo. Una de las pocas cerebelas útiles. Su habilidad aumenta el daño en 50% cuando se tiene un blockbuster cargado. Puedes infligir grandes cantidades de daño si lo usas bien. Pero el efecto se pierde si no cuentas con ningún blockbuster cargado, así que trata de dejar uno disponible siempre. Gamberra Verde. Esta es una de las variantes más divertidas de usar. Al igual que Beagox ella se enfoca en hacer spam de blockbusters. Su habilidad le permite obtener medidor de blockbuster cuando se mueve. Si pasas de un lado del escenario al otro tendrás tus medidores llenos, además ella puede robar vida con ayuda de miasma, otorgada por su segunda habilidad. Definitivamente una variante a tomar en cuenta. Roca Estelar. Esta variante puede ser muy útil para mantener vivos a tus aliados. Cuando un aliado entra al combate recibe 3 unidades de barrera. Y cuando este efecto expira recibe último estertor por 10 segundos. Además de 20% de medidor. Es una buena opción si no tienes Valentines disponibles. Estrella Ninja. Annie siempre ha sido un personaje con buenos combos y gran daño. Esta variante tiene como habilidad aplicar rompearmaduras si golpeas a un enemigo que está atacando. Rompearmadura puede ser muy útil para lidiar con un enemigo que le encante bloquear. Su segunda habilidad aumenta el daño en 50% por cada efecto negativo que el oponente tenga.
Para aplicar el efecto deberás interceptar. Lo cual es un poco difícil, pero si usas un estallido también activarás la habilidad. Coincidentemente el estallido aplica rompearmadura también, así que obtendrás 100% de daño extra. Glamour galáctico. Esta variante es similar a Estrella Ninja. Ella tiene un 50% de probabilidad de aplicar rompearmadura al efectuar un golpe crítico. Al igual que tener 50% de probabilidad de ganar autobloqueo si recibe un crítico. Es una variante mixta. A diferencia de Estrella Ninja que es solo ataque. Elige a tu favorita dependiendo de tu estilo de juego. Entintada. Mientras sus aliados se encuentren con vida, ella recibe un aumento de daño de 25%, además de tener un 25% de probabilidad de volver sus ataques especiales en imbloqueables. No la uses como atacante secundario, ya que perderá sus habilidades. Puedes aumentar el daño de sus proyectiles con lanzaguisantes y reducir los tiempos de recarga de especiales con Arlequín. Con estos aliados su daño será increíble. Color de rosa. La mayoría de las umbrelas de plata son buenas en su propio rol, pero la mejor en general es color de rosa, ya que mientras esté viva eliminará los efectos negativos de sus aliados cada 20 segundos. Esta habilidad puede ser muy útil en algunas peleas premiadas. Su otra habilidad otorga espinas cada 10 segundos a los aliados que hayan recibido daños iguales a 25% de su salud. Señorita Juiciosa. Esta variante se enfoca en interceptar. Por suerte hacerlo con Miss Fortune es relativamente fácil. Al golpear un oponente que venga hacia ti remueve uno de sus efectos positivos y te otorga 5 unidades de precisión. Con esta variante los golpes de precisión ignoran la estadística de armadura. Esta habilidad es muy poderosa contra personajes bien equipados. Y con una buena inversión en estadísticas podrás vencer equipos muy poderosos. Número 1. Su habilidad consiste en obtener prisa por 15 segundos al activar el modo Hype, y la posibilidad de obtener rabias al golpear. Estos efectos harán que cicles blockbusters de gran daño fácilmente. Definitivamente otra de las variantes que no debes de ignorar. Y como mención honorífica tenemos a Luchador X, el cual no es tan bueno pero es el indicado para completar el nodo de Beowulfs en el modo Historia Maestro. Sus sangrados hacen que este reto se pueda completar con facilidad. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. Espero que puedas complementar tu selección de luchadores con estas variantes para así poder enfrentar a enemigos cada vez más fuertes. ¡Hasta la próxima!